Hay únicamente 64 de ustedes. 64, bien. Entonces, les decía que vamos a hablar acerca de la fiebre aftosa, que más o menos ya habíamos dicho que animales va a afectar. ¿Qué animales afecta, jóvenes? Les había dicho de la orden Artiodáctila. Menciónenme algunos animales de la orden Artiodáctila. Bovino, venado. Bovino, venado, sí. ¿Qué otras? Venado, sí. Alces también. ¿Perdón? Alces, sí, alces. ¿Qué otra? Que obviamente son de origen silvestre, pero igualmente se incluyen. Perfecto. ¿Qué otras? Bisontes. Muy bien. ¿Qué otros? Bovinos, ¿verdad? Caprinos, los ñus, ¿sí? Em, ovejas, cerdos, ¿qué otro? Llamas, que tampoco hay en nuestro país, pero quién sabe dónde ustedes vayan a trabajar en el futuro. Entonces, la fiebre aftosa es una enfermedad de, de declaración obligatoria. Bien, desgraciadamente la fiebre aftosa es una de esas enfermedades que cierran puertas en relación a la exportación de canales, a exportación de leche, exportación incluso de pieles. Entonces, por eso es que en muchos países cuando hay, o se ha reportado que hay fiebre aftosa, como países como Colombia, en las que tienen altas y bajas con respecto a la enfermedad, en algunos momentos hay restricciones para incluso traer recuerditos pequeños que incluyan cuero. Sí, muchas veces yo siempre les insisto, la gente dice, no, es que yo soy campeón, el típico salvadoreño que se la quiere llevar de campeón, o bueno, no solamente los salvadoreños, de todas las nacionalidades. Yo soy campeón y voy a meter el producto en medio de mi ropa, ¿verdad? Y a mí no me interesa, yo lo que quiero es llevarme un recuerdo. Eso es antiético, ¿sí? Por favor, no lo hagan. Estamos haciendo más mal, estamos viéndonos más como personas malas que como campeones, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, el salvadoreño que hace un tercer carril en la calle para llegar más rápido. Eso definitivamente nos hace ver tan mal como salvadoreños. Bien, así que no somos campeones en ese sentido. Por favor, tengamos toda la conciencia de que si hay un producto que está siendo prohibido, mejor no traigamos, ¿verdad? Si nos dicen que no hay que llevar cueros, pues no los llevamos. Hay otro día viajamos o lo mandamos a traer, como sea, pero hay que evitar la propagación de enfermedades. Las carnes, leches, subproductos, se cierran las puertas cuando hay fiebre aftosa. Por eso es que los países se preocupan muchísimo por erradicar la enfermedad. Bien, ¿por qué creen que estomatitis vesicular, en cambio, te fijaron, habían lesiones muy similares? ¿Por qué creen que estomatitis vesicular, a diferencia de fiebre aftosa, porque yo imagino que han ido o han escuchado muchas charlas acerca de la fiebre aftosa, ¿por qué creen ustedes que una sí cierra más puertas que la otra? No les digo que estomatitis vesicular es ignorada, pero ¿por qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que podría estar sucediendo? Sí, hay la vía de transmisión, hay más vías de transmisión en fiebre aftosa, sí, hay... ¿Cuál es la forma de transmisión de la estomatitis vesicular? ¿Cuáles son las vías de transmisión de la estomatitis vesicular? Los vectores biológicos. Hay vectores biológicos, sí, moscas, los genes, por ejemplo, sí, pueden ser algunos de ellos. Y por fómites. También el contacto directo El contacto de directo, secreciones y de saliva. exacto, exacto, las secreciones. Es, muy bien, gracias, joven. Eso es algunos de los casos. Vean, en cambio, con fiebre aftosa,
lo que sucede es que se pueden transmitir por más medios. Está la saliva, la orina, incluso heces, ¿qué más? Los fomites, sí, igual que en estomatitis vesicular, las carnes, las leches, los cueros. Entonces, por eso fiebre aftosa nos cierra más las puertas, por esa forma de transmisión, que hay una variedad de formas de transmitirlo, mientras que en estomatitis vesicular las mayores probabilidades son el contacto directo con las lesiones, con las secreciones que salen de las lesiones. Entonces, por eso es que es bien importante reconocer las vías o las formas de transmisión. ¿Qué otras cosas decían por ahí? Permítanme, moscas negras, los genes. Los animales susceptibles, vamos a ver aquí un gráfico que encontré de Senacica, que ellos han hecho, bueno, más que todo de la OIE, ellos han hecho un compilado de información muy bonita de casos que se han dado entre el 2019 al 2021. Entonces, esa susceptibilidad de animales no vacunados, imagínense que llegase a nuestro país la enfermedad, hay una cantidad de animales susceptibles que nunca han estado en contacto con el agente etiológico, que además no tienen vacuna. Entonces, esa susceptibilidad es bien importante. Como introducción, tenemos que afecta a los animales biungulados. Ya dijimos una variedad de dichos animales. El hombre es un huésped accidental, ¿sí? Ya se ha reportado que el hombre es capaz de transmitirlo porque se aloja en la vía aérea, es decir, en la nariz. Se aloja en la vía aérea y puede permanecer ahí hasta 28 horas. Así que, quieras o no, puede ser un transmisor. Las lesiones vesiculares se encuentran preferentemente a nivel de hocico, ¿sí? o boca, labios, lengua, encías, paladar duro, paladar blando. Por eso es que es en general hocico, ¿sí? Si yo les pregunto en qué áreas podemos encontrar a nivel de la boca, ustedes me tienen que decir todas las áreas en las que ustedes tienen que revisar. También las podemos encontrar en las patas, ¿sí? Mayormente a nivel de los dedos, ¿no? También interdigitalmente se pueden encontrar a nivel de falange, ustedes pueden encontrar interdigitalmente las lesiones y en ubres, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras áreas que es menos común que se encuentran, pero igualmente, ¿verdad? Entre las sinonimias tenemos la glosopeda. He escuchado a muchísima gente, especialmente veterinarios de la vieja escuela, que dicen glosopeda y lo utilizan muchísimo. Ay, la glosopeda, ¿has visto casos de glosopeda? Se dicen entre ellos, así que habrá que adaptarse un poquito a cómo ellos lo mencionan. El FAF, ¿sí? Por su abreviación de fiebre aftosa, solo van a encontrar mayormente a nivel de bibliografía, y Foot and Mouth Disease, obviamente por las lesiones o la localización de las lesiones, ¿de acuerdo? Que es a nivel de los pies, o las patas, y la enfermedad también de la boca. Entonces, va a depender con quién hablen, qué tipo de lectura realicen, ¿verdad? Si es en inglés o en español, así van a encontrar en dependencia esos sinónimos. El agente etiológico es un agente, es el picornavirus, ¿sí? Pertenece al género Aftovirus de la familia Picornaviridae. Existen 7 serotipos, de los cuales va a depender de la región en la que se den los casos. Por ejemplo, está el O, que es el más común a nivel internacional. Está el A, el C, el SAT1, SAT2 y SAT3. SAT1, SAT2, SAT3 se ha estudiado allá en países como África, ¿verdad? Vamos a ver también otro gráfico por ahí muy bonito. El O también se ha encontrado en Asia, en Latinoamérica, por ejemplo. Este picornavirus o el aftovirus posee 4 proteínas estructurales. Recordemos que los picornavirus también se caracterizan por ser virus de un tamaño
pequeño. Bien, por eso es que el nombre de ahí procede de picornavirus. Posee 4 proteínas estructurales, la BP1, la BP2, la BP3 y la BP4, ¿sí? No vamos a hablar mucho de estas proteínas, nos vamos a basar mayormente o vamos a hablar mayormente de las características en general del virus y de estos serotipos o tipos o subtipos. Vean este estudio de los casos que se dieron en el periodo del 2020 a 2021. Veamos lo que dice el texto con respecto a los subtipos reportados en los diferentes informes. En 2019 se habían confirmado 5 subtipos. Bueno, conste que este también son 7 en realidad, ¿verdad? Aquí son 7 serotipos. Este es un estudio del año 2010 del el control para los alimentos, sanitario para los alimentos y la salud pública, ¿verdad? Del mismo texto que les mandé esta mañana para estomatitis vesicular y fiebre catarral maligna, dice que había 7 serotipos. Esto fue para el año 2010. Por aquí falta el que se denomina como Asia 1. Apúntenlo porque se los puedo preguntar en el examen. Y ya en el 2019 solo se habían confirmado la existencia o la propagación de 5 subtipos. Mientras que vean, ya en el 2020 a 2021, específicamente el 23 de marzo, solo fueron reportados 4 de ellos. Y el subtipo SAT2, que es este que se ve en cafecito o en marrón, ¿se dan cuenta? Es el más frecuente, pues se localizó en al menos 4 países. Estos fueron unos casos que se reportaron en África, ¿verdad? Vean, también está Israel y China, que ya pertenece a otro continente, pero estos casos fueron en África, ¿verdad? El más frecuente, pues se localizó en al menos 4 países, todos de África, mientras que el subtipo A solo fue reportado en Libia. Entonces, ¿qué vamos a mencionar? Que los subtipos van a depender mucho de la localización a nivel geográfico. Vean, en Sudáfrica está el SAT2, perdón, y en Namibia, ¿verdad? Vamos a encontrar el SAT2 siendo el más común. Mientras que vean, en Israel y en China y también en Mauricio, se llama este lugar, vamos a encontrar que existe un subtipo O. Entonces, es lo que yo les digo, va a depender del lugar. También tiene mucha relación con las especies que se producen en estos países. Es decir, si son caprinos, si son ovinos o bovinos. Vean en este caso qué bonito está. Desgraciadamente el gráfico no se le dio los colores adecuados. Vean, en los ovinos se presenta mayormente el subtipo A. Vean, hay un 27.5% causando en ovinos, siendo causado por el subtipo A. En los caprinos y en suinos, el más común es el O. Y vean, en bovinos afecta a una variedad de subtipos. Tenemos el SAT1, el SAT2 y el O. Miren, en bovinos no se reporta el A. Imagínense, qué bonito es eso. Entonces, va a depender tanto de la región geográfica como de la especie. Es decir, que posiblemente en Libia se esté produciendo mayormente ovinos. Entonces, habría que analizar también qué tipo de producción existen en cada país. Pero, por ejemplo, en nuestro país, que lo que más explotamos son suinos y bovinos, tendríamos que estar alerta con respecto al subtipo O. Bien, porque son los que más se podrían ver afectados en nuestro país por el tipo de explotaciones que nosotros generamos. Nosotros como país no consumimos
ni cárnicos de ovinos y caprinos, y bien poquito consumimos leche de caprino, ¿verdad? Entonces, las mayores preocupaciones o las mayores tendencias van hacia el subtipo O, ¿bien? Y hacia las especies bovinos y suenos. Entonces, son bien bonitos estos estudios que nos subtipifican, que nos tipifican al agente etiológico. Porque la vacuna, jóvenes, las vacunas que se colocan o que se utilizan para la erradicación del agente etiológico deben ser específicas, es decir, utilizar las cepas o los subtipos específicos. Por ejemplo, si aquí tenemos la O, pues tenemos que colocar el lactovirus del subtipo O. No, ¿para qué vamos a estar utilizando del subtipo A, por ejemplo, si no tenemos o del SAT1 o del SAT, por ejemplo, 1 que quizás no hay en nuestro país? Entonces, habría que especificar ante qué tipo de aftovirus nos encontramos. ¿Bien? Son estudios bien bonitos realizados definitivamente y desgraciadamente en otros países, y el objetivo principal es comenzar a utilizar una vacuna que les permita convertirse en países libres del agente etiológico. En cuanto a, bueno, hablemos de algunas características del agente etiológico. Este agente se conserva muy bien en condiciones de refrigeración y congelación, como gran mayoría de los agentes virales, y esto es algo muy triste porque la gente podría decir, bueno, pero si mi carne viene congelada, las carnes que yo voy a exportar están congeladas, pues a pesar de eso, el virus puede sobrevivir en ese tipo de producto, ¿sí? Igual, en refrigeración va a sobrevivir grandes periodos de tiempo. Pero una de las ventajas es que se inactiva a 50 grados centígrados. Entonces, el virus de la fiebre aftosa se puede inactivar a esas temperaturas y por un periodo de tiempo aproximadamente de 20, 30 minutos. Entonces, usted ya puede inactivar el virus, por lo que puede ser que en algún momento maquiavélico de nuestras mentes podríamos decir, bueno, tengo fiebre aftosa o sospecho de fiebre aftosa, ¿qué voy a hacer? Voy a vender mi carne ya cocinada, ¿sí? Puede ser que en un momento bien terrible lo pensemos y lo hagamos, ¿verdad? En los rastros, en la inspección antemortem, por ejemplo, que es cuando se determinan ese tipo de lesiones, este producto es decomisado. La ley salvadoreña dice que animales que tienen fiebre aftosa deberían ser eliminados en su totalidad, ¿de acuerdo? No deben comercializarse, ni siquiera salir del rastro. Los desinfectantes que van a inactivar al agente etiológico es el hidróxido de sodio al 2%, carbonato de sodio al 4% y ácido cítrico al 0.2%. También el formol, por ejemplo, podría ayudarnos, pero es resistente al fenol, al amonio cuaternario y al hipoclorito de sodio. ¿Qué me refiero? Que si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, sospecho que hay fiebre aftosa, no me preocupo, voy a lavar mis bebederos y mis comederos con lejía, ni cosquillas le vamos a hacer al agente etiológico. Y especialmente, ¿verdad? Si hay saliva, si hay heces. Entonces, el hipoclorito de sodio no nos va a hacer nada, o lo que en su defecto utilizamos es la lejía. Bien. Sobrevive o puede permanecer en nódulos linfáticos, en médula ósea, ¿verdad? Y en especial cuando estos productos se encuentran a un pH neutro. Y se va a destruir a un pH de 6. Es decir, que en aquellas carnes que, como les digo, que en momentos de nuestras vidas flaqueamos y decimos, bueno, la voy a comercializar, la voy a vender, es posible que con una maduración adecuada baje este pH y sea eliminado el virus. Bien, es resistente a condiciones ambientales y es muy estable, puede permanecer por cierto tiempo en sangre, en cadáveres,
en leche y carne. Por eso es que ningún tipo de producto proveniente de animales con fiebre aftosa puede ser comercializado, ¿sí? No lo haga nunca. Bien, entonces espero que me hayan apuntado estas características, mis estimados. En cuanto a la epidemiología, hablamos ya un poco de ello. Las especies afectadas mayormente son los bovinos, los suinos, los ovinos y los caprinos. En menor proporción tenemos a las llamas, a las alpacas y a los camellos. Ven que una de las ventajas es que no tenemos en nuestro país. En animales silvestres vamos a mencionar a los alces, a los ñus, a las gacelas y a las jirafas, muy parecido que en estomatitis vesicular. Y especies diferentes a los artiodáctilos, tenemos a los erizos, a los armadillos, a los canguros y a las nutrias, que pueden verse afectados con las mismas úlceras, con las mismas vesículas que, por ejemplo, los artiodáctilos. La distribución, ¿verdad? No está en todos los países. Vean, este mapita es del año 2019. Los que están en verde, un tono más oscuro, son miembros y zonas reconocidas libres de la fiebre aftosa, donde no ha sido necesaria la vacunación. Aquí está todo Norteamérica, está Centroamérica, algunas regiones de Sudamérica como Argentina, Chile, ¿verdad? Perú, ahí tengo dificultad, Perú o Colombia, perdón, Perú o Bolivia. Pero ellos han tenido esa posibilidad de que no haya vacunación. Miembros y zonas reconocidas libres de fiebre aftosa, pero con vacunación, ¿verdad? Aquí está Brasil, por ejemplo, aquí está Paraguay, Uruguay también. Entonces, todos ellos son países donde han necesitado ser vacunados. Conste que esto es para el año 2019. Y vean, aquí hay algunos países de Asia donde hay suspensión del estatus libres de fiebre aftosa. Vean también igualmente África. Y en blanco o en gris son países, zonas sin reconocimiento oficial de la OIE para la fiebre aftosa. Es decir, que aquí no han reportado, no han dicho si sí, no han dicho si no. Bueno, entonces, esta es una situación un poco problemática para estos países por aquello de las libertades de exportaciones. Esto ya es un poco más reciente, estamos hablando del año 2021, ¿sí? Y siempre fue emitido por la OIE. Vean, 2 años de diferencia lo que hacen. Por ejemplo, hay más fiebre aftosa en países como África, en países como Asia, incluso en ciertas partes de Europa, ya se ha propagado mucho más. En zonas donde antes no se había reportado, ¿sí? Hoy sí hay. Por ejemplo, hay zonas en color naranja donde hay limitada a una o más zonas de fiebre aftosa. En estas partes amarillo con rojo rayado hay sospechoso, pero no confirmada, ¿verdad? O limitada a una o más zonas. Ya en verde claro está ausente. Vean, ya en toda Sudamérica, antes Colombia estaba en rojito, pero ahora como decidieron vacunar, decidieron sacrificar animales, ahora se denomina que está ausente. Y en verde oscuro, como Centroamérica, nunca ha sido señalada la fiebre aftosa. Es decir, que en nuestro país, sí, aunque sea ahí chiquitito, ¿verdad? Ay, la flecha cambia, pero vean, aunque sea chiquitito, nuestro país no se ha reportado, nunca ha sido señalado. ¿De acuerdo? Hay estomatitis, sí, pero no fiebre aftosa. La transmisión
Pero vean cómo es importante llevar estudios, cómo es importante estar reportando los casos o estar reportando que estamos vacunando, por ejemplo. Me dice, Colombia pasó de estar en rojo, bueno, en ocre, a estar libre del agente etiológico. Obviamente el objetivo de ellos es permanecer así durante un buen periodo de tiempo. Y antes del 2019, por ejemplo, Paraguay sí tenía casos, pero han vacunado, han eliminado animales y por lo tanto ellos tienen más facilidad para exportar. La transmisión, hay una variedad de formas de transmitir el agente etiológico, por ejemplo, aerosoles. Hay una vía aerógena, sí, hay una vía aerógena, se hablan de kilómetros en las que se puede transmitir por vía aerógena. Imagínense qué delicada es la situación, que un animal posiblemente lo tengamos en la estación experimental y a unos 4 kilómetros hayan animales donde no hay contacto con fomites, donde no hay contacto contacto directo con las vesículas, pero sí puede existir aerosoles. La saliva, la leche, por eso es que la leche, sabemos que la fiebre aftosa no va a generar signos clínicos o lesiones en humanos, bien, pero se determina que la leche no se puede movilizar porque podría transmitir el agente etiológico. ¿De acuerdo? Y estomatitis vesicular, ¿es zoonótica, jóvenes? Estomatitis vesicular, ¿cómo se considera? Zoonótica. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esta es una también de las grandes diferencias. Podría generar signos clínicos. En fiebre aftosa se dice que han sido unas cuestiones, o sea, ha generado lesiones en personas inmunosuprimidas, ¿sí? Que tenían lesiones en la piel. Por eso es que, en cambio, en estomatitis vesicular, sí, es zoonótica. Otra forma de transmitirlo son las heces, la orina, el semen, obviamente sangre, carnes, ¿qué más? Hay una variedad de formas de transmisión. Entonces, por eso es que también nos preocupa el agente etiológico aftovirus. ¿De acuerdo? Ya decíamos, los humanos puede ser que tengamos en algún momento una inmunosupresión y en ese caso se generen de alguna u otra manera algunas lesiones, que son mínimas, desaparecen rápidamente. Vean esta lesión que dolorosa es para el animal, definitivamente va a generar incomodidad, va a generar algún tipo de anorexia. Tal vez no es que el animal, perdón, no es anorexia, no es que el animal tenga anorexia, sino es que el animal va a negarse a alimentarse porque le duele alimentarse. Especialmente si le damos pastos, si le damos alimentos más fibrosos. ¿Verdad? En cambio, si damos granos, es posible que el animal consuma más alimento y ahí vamos a notar la diferencia, pero no es que no tenga anorexia, sino es que se niega a consumir alimento por dolor. Entonces, en ese caso podríamos ver esa gran diferencia. Pero vean, esta lesión es sumamente marcada. El periodo de incubación va a depender de la especie. También el proceso de la fiebre aftosa puede durarnos hasta 7 días. ¿Sí? En 7 días es posible que el animal ya no tenga las lesiones. Pero ¿qué sucede con los animales que tienen el agente etiológico? Pueden ser portadores por mucho tiempo, ¿sí? Hasta por 3, 7 años. Se ha reportado que los animales pueden ser portadores del agente etiológico. Es decir, capaz que al animal, el bovino, presentó las lesiones en la boca, en la lengua. A los 7 días se curó, pero él va a seguir siendo portador. ¿De acuerdo? Entonces, por eso muchas veces la gente dice, no, es que era estomatitis vesicular y capaz que era fiebre aftosa. El periodo de incubación en bovinos va a ser de 2 a 14 días, ¿sí? Es un periodo de incubación hasta cierto punto largo, va a depender de muchos factores como la edad,
el periodo de la cantidad de virus que ingresó al bovino. Otro factor que podría afectar es el serotipo, ¿sí? Hay algunos que son o que van a generar cuadros más rápidos. Entonces, el bovino va a tener una susceptibilidad de 2 a 14 días, perdón, un periodo de incubación de 2 a 14 días. Los ovinos y caprinos ya en 24 horas podrían estar manifestando algunas lesiones. Y en porcinos, vean qué rápido, estamos hablando de horas, de 18 a 24 horas. En los porcinos puede pasar aún más desapercibido las lesiones, los signos clínicos. Ese es otro aspecto importante del por qué el porcino puede transmitir fácilmente el agente etiológico. Bueno, lo que presentó fue una simple lesión, ¿sí? Y creer que no va a pasar a más, pero no, él fácilmente puede portarlo, puede transmitirlo a los bovinos. Tiene menor capacidad o menor sobrevivencia que los bovinos. Como les digo, en bovinos puede permanecer hasta por 7 años siendo transmitido, pero en porcinos, en 2 semanas, en un mes, ya no va a ser transmisor del agente etiológico. Veamos este gráfico, ¿verdad? Y yo sé que a veces los regaño en sus trabajos porque me copiaron y me pegaron el número de gráfica que no concordaba o el número de figura, pero en este caso se los he dejado porque quiero que permanezca que viene de la OIE, ¿sí? Entonces, esto no es lo más ideal, ¿verdad? Tendría que ser consecutivo con mis números de figuras. Pero bien, lo he dejado para que veamos que el dueño es la OIE. Entonces, igualmente, se encuentra relacionado a este estudio, ¿verdad? De la OIE en el año 2021 y de los casos que se vieron en África, en Asia y en Israel. Entonces, veamos estos animales que se vieron afectados. Del total de animales susceptibles descritos en los informes de los países que emitieron reporte, la especie bovina es la más frecuente en cuanto a susceptibilidad, ¿sí? Hay más animales, hay más bovinos, son bovinos que no están vacunados, fueron bovinos que fueron transportados. Bueno, hay muchas razones del por qué los bovinos son más susceptibles, ¿verdad? Se están manejando mucho más, se están ordeñando, se están reproduciendo, se están inseminando. Bueno, hay una variedad de razones del por qué los bovinos van a ser más susceptibles. Miren, se han reportado 75.887 bovinos susceptibles, seguida de la especie ovina, y caprina. De los ovinos tenemos 4.455 y caprinos tenemos 2.517 que han sido susceptibles. Y por último, la especie porcina ha sido menos susceptible con 33 animales. Por otro lado, el mayor número de animales de producción que se enfermaron corresponde a la especie ovina. ¿Sí? Los animales enfermos están aquí en rojito. Entonces, los más enfermos fueron los ovinos. Y esto concuerda un poco con como les digo, con el subtipo que fue afectado. Vean, aquí fue afectado mayormente ovinos y que fue afectado con este subtipo A. Luego está la especie, perdón, me he quedado ovina, con 1.119 animales, seguida de la especie bovina, que en este caso tiene 937, y por último la especie, luego siguen los caprinos con 370, y finalmente tenemos a los suinos con tan solo 4 animales. Bien. En cuanto a la especie porcina, el único país que presentó focos de fiebre aftosa fue China, cuyo evento que inició en marzo de 2021 sigue o continúa activo con
un total de 33 susceptibles, 4 casos y 4 animales muertos. Es decir, que estos 4 animales, lo más seguro es que hayan sido sacrificados, ¿verdad? Así que por ahí va la cuestión de erradicarlos. Vean qué importante es el reconocimiento, insisto, de estos animales. Los porcinos fueron menos afectados que las demás especies. ¿Ven? En cuanto a la patogenia, jóvenes, obviamente se tiene que dar un ingreso. Ya dijimos por cuáles vías puede ingresar o de qué manera podría ingresar el agente etiológico. ¿Cuáles son las fuentes de transmisión? ¿Cuáles son las fuentes de transmisión del agente etiológico? Aerógeno. Ajá, lo del aerógeno, ¿verdad? Pudo haber ingresado por nariz, muy bien. Ojo, sí, son secreciones, ¿verdad? Pero ojo, porque muchas veces me responden en el examen, me ponen secreciones, sí, pero tienen que ser bien específicos con esas secreciones. Porque yo quiero que ustedes me digan específicamente con cuáles. No por mí, no porque a mí me gusta o porque yo les exijo, no, sino porque así va a ser allá afuera. Y allá afuera me les van a exigir el triple. Sí, lesiones como las vesículas. Lesiones, también hay que ser específico como las vesículas. El contacto directo con las lesiones o con las vesículas, también. Las heridas, sí, la orina, ¿qué sucede con la orina? Que los animales se lamen, ¿verdad? Media vez hay una hembra en celo, va a haber lamido de esa orina. Entonces, ahí puede ingresar. Imagínense que en un tiangue, ¿cómo le decimos aquí? Sí, los tiangues, ¿verdad? Hay una hembra que anda en celo y no fue detectada, obviamente los machos y las hembras van a querer lamer. Porque cuando hay una hembra en celo, lo primero que van a lamer es la orina, los otros animales? ¿Por qué? Ya llevaron reproducción, vean. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué lo primero que lamen los otros animales es la orina? ¿Por qué les llama tanto la atención la orina o en perros o en gatos? Por las feromonas, muy bien. Hay muchas formas de eliminar feromonas, ¿sí? En porcinos, por ejemplo, ¿cuál es uno de los lugares más comunes de eliminar feromonas? Yo sé que es de la parte reproductiva, pero es importante que lo sepamos, porque imagínense una hembra, una porcina en celo, y que además tiene fiebre aftosa. ¿Dónde va a eliminar la porcina la cerda? En la saliva, muy bien, en la saliva. Por eso es que cuando una cerda está en celo, una de las características especiales de la cerda en celo es que comienza a salivar, porque allí hay mucha feromona, igual en las vacas. Ahí, la mayor cantidad de feromonas está en la orina. Entonces, imagínense ahora si esas dos especies tienen fiebre aftosa, ¿verdad? Primero que la fiebre aftosa genera cialorrea por las molestias que se generan a nivel de labios, a nivel de encías. Ahora imaginémonos que estén en celo. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que ustedes junten toda su información. Entonces, el ingreso también por semen. Puede haber una situación de transmisión por el contacto sexual. Entonces, se da la infección primeramente de células del tracto respiratorio, ¿sí? Y hay un primer ciclo de replicación. Bueno, la forma sexual es menos común. La forma sexual es rarísima, ¿verdad? Que haya esa transmisión, pero puede llegar a pasar. Se da un primer ciclo de replicación y en este caso se va a dar la viremia. La viremia obviamente me va a generar un estado febril que va a depender de la especie. En bovinos es bien marcado, en porcinos no. En porcinos el estado febril es leve, que puede durar que unas horitas. Incluso hay porcinos que no van a generar un estado febril, ¿sí? Y va a haber, en cambio en bovinos sí, es marcada también en ovinos es marcada esa fiebre.
La vía circulatoria y linfática se va a generar, ¿verdad? Por aquí va a viajar el virus. La localización que prefieren ellos, el virus de la fiebre aftosa, el picornavirus, el aftovirus, es a nivel de belfos, a nivel de labios específicamente, epitelio oral, faringio también podemos encontrar a nivel faringio el virus y en los espacios interdigitales. Ya las otras zonas que son ubre, por ejemplo, que es prepucio, que vulva, ya es una forma accidental que pudo haber entrado en contacto con el virus por la orina o por contacto sexual, etc. O por lamido, bueno, que es raro, que es difícil en las especies que haya sido lamido el prepucio, por ejemplo, pero la vulva sí pudo haber sido lamida y por ahí se pudo haber generado algún tipo de lesión. La segunda replicación se da en las células epiteliales cornificadas y en esta segunda replicación es que se van a dar esas lesiones tan características, ¿verdad? Tales como las que ustedes ven acá. Las vesículas y posteriormente ya las úlceras. Vean esto, qué doloroso. Sí, creo que tengo algunas, no, solo esas imágenes. Pero vean, lesiones tan características como estas. ¿Sí? Entonces, por esa preferencia a las células epiteliales de tipo cornificadas. ¿Dudas, consultas por el momento? Yo sé que me voy a tomar un poquito más del tiempo. Vamos a comenzar, obviamente, más tardecito de la 1. ¿De acuerdo? Los signos clínicos y lesiones, jóvenes, definitivamente quiero que dividamos muy bien en estas enfermedades los signos clínicos y lesiones. No quiero que me vayan a colocar en el examen que un signo clínico es la úlcera o la vesícula. No, hay otros signos clínicos que se generan gracias a las lesiones. Aquí los signos clínicos son generados mayormente por las lesiones, ¿sí? Por ejemplo, algunos signos clínicos que se generan en estomatitis vesicular, ¿cuáles leyeron? ¿Cuáles leyeron? Negarse a tomar agua, la cialorrea, sí, imagínense no tomar agua por dolor. La cialorrea o salivación excesiva, mayormente, como les digo, no es que haya una anorexia tal cual, es mayormente que se niega por el dolor, sí, puede haber un poco de anorexia por aquello de la fiebre, pero es mínimo, claro. También hay negación hacia caminar, ellos no caminan, bien por dolor igualmente, así como cuando tienen una pododermatitis o así como cuando uno se lastima el pie. Imagínense, a veces uno simplemente se mete quizás alguna astilla, ¿verdad? O algún tipo de material extraño o cuerpo extraño en el pie y uno ya no quiere caminar. Ahora imaginémonos, dígame, unas lesiones ulcerosas, dígame. No que le quería contar que una vez yo fui a la estación con el doctor Gamero y una vaca tenía estomatitis vesicular, pero tenía las lesiones en la ubre. Entonces ahí el doctor Gamero me explicó de que los más comunes eran Indiana y el New Jersey, creo que se llama. Entonces me explicó de que no recuerdo cuál era cuál, pero me dijo de que una se trataba con ácido y el otro con bases. Entonces lo que él hizo fue ponerle una pasta de bicarbonato de sodio con limón en las lesiones a la vaca y la tuvimos que amarrar bastante bien porque cuando le estábamos poniendo la pasta, la pobre vaquita pegaba unos brincos súper, pero, o sea, de dolor, o sea, le dolía bastante y después de eso creo que también le puso Balsamed y son unas lesiones bien grandes, bueno, ella ya las tenía grandes y la ubre sí se veía bastante mal.
Sí, muchas gracias, Emma. Claro, entonces es una cuestión dolorosa, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, dice que es lo más común de la cojera. Sí, la cojera, ¿verdad? También en fiebre aftosa suele pasar eso, los animales se arrastran, ¿verdad? Los animales se arrastran. Otra cosa importante, la fiebre transitoria en sí, en las dos especies, en una suele ser más marcada, por ejemplo, en bovinos es bien marcada, tanto así que genera abortos, ¿sí? En bovinos y en ovinos se generan abortos por esas fiebres tan elevadas. Así que apúntenlo por ahí, en porcinos los abortos no se generan, ¿verdad? A diferencia de las otras dos especies. Claro, como decía Emma, ¿verdad? En nuestro país hay estomatitis vesicular, cosa que tenemos que saber, tenemos que reconocer. Siempre tenemos que tener la idea de que podría ser fiebre aftosa. Sabemos que es endémico en nuestro país la estomatitis vesicular, no así la fiebre aftosa, pero siempre hay que estar en emergencia. ¿De acuerdo? Tener cuidado con el contacto con otros animales. Otra cosa importante es lo que mencionaba, si está en ubre, por ejemplo, lo más probable es que también tengamos altos recuentos de células somáticas e incluso mastitis, generado por un agente infeccioso secundario. Entonces, hay que mencionar que quiero en el examen, me tienen que clasificar exactamente los signos clínicos versus las lesiones. Por favor, no me vayan a poner que, por ejemplo, la anorexia es una lesión, ¿sí? Por favor, o que la úlcera y las vesículas son signos clínicos, son específicamente lesiones, ¿de acuerdo? El aborto, ¿qué sería? ¿Lesión o signo clínico? Es un signo, muy bien, un signo. ¿Y la fiebre? Es un signo igualmente, ¿verdad? Es un signo, sí. En este caso, sí, incluso podría ser un síntoma, ¿sí? Porque lo percibimos nosotros, no solamente el animal. De acuerdo, muy bien. Entonces, eh, ¿en qué áreas podríamos ver las lesiones, las vesículas, las úlceras? Las más comunes son estas que están en moradito, ¿verdad? Incluso en la nariz, podría ser en labios, en encías, así como esta que se ve acá, que muchas veces es poco visible. Podríamos verlo a nivel del paladar duro, ¿sí? Aquí arriba, a nivel del palatino, también paladar blando, podríamos verlo. Imagínense tener unas lesiones ahí en la lengua, insisto con esta imagen, en la lengua, miren, no está sobre la lengua, está debajo de la lengua, afectando el paladar blando. ¿Qué más? Bueno, mayormente en estas áreas, ¿sí? Incluso muchas veces se ven lesiones externas cuando ya ha afectado bastante el virus. A nivel de interdigital, a nivel de las, se puede desprender, ¿verdad? El casco. A nivel de ubre, así como nos contaba el caso Emma con respecto a la estación experimental de la estomatitis vesicular, ¿sí? Y también puede haber que esto suele pasar en menos proporción en vulva, en prepucio, en el macho, en el caso de los machos, ¿sí? Entonces, habría que ver, ¿sí? Habría que hacer una revisión completa. Aquí están las lesiones, úlceras, ¿verdad? Vesículas. Vean estas otras úlceras por acá, que es el inicio normalmente de la fiebre aftosa, ya que hay un desprendimiento del tejido. Definitivamente un signo clínico es la cialorrea. También puede haber secreción mucopurulenta. Perfecto. La letargia, la oposición a movilizarse el animal, obviamente va a querer quedarse postrado posiblemente la gente la quiera ordeñar, se va a negar a ser ordeñada porque tiene dolor, así como igualmente nos describía Emma, ¿verdad? Desgraciadamente el animal no sabe que le estamos queriendo hacer un bien, va a golpearnos, va a ser violento, igual que en los perros que cuando llegan con una fractura, cuando tienen dolor en el abdomen, capaz que el animal
no es violento, pero en ese momento cuando ya tocamos abdomen, reacciona de manera diferente. Igual pasa en estos casos cuando uno tiene el contacto con este tipo de lesiones. Imagínense uno queriendo hacer algún tipo de procedimiento en los animales, definitivamente van a reaccionar de manera más violenta que quizás cuando no están en contacto, cuando no tienen ese tipo de lesiones. Vean aquí también en nariz, hay algunas úlceras pequeñitas, pero ahí están. Esto es en porcinos, igualmente en ubre, vean, esta úlcera está dañada completamente, ¿sí? Vean estas erosiones. Entonces, definitivamente si una cerda está dando de amamantar, va a negarse a darle de alimentar a las crías o a los cerditos, ¿de acuerdo? O a los lechones. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico diferencial, definitivamente vamos a mencionar a pododermatitis infecciosa, también a estomatitis traumática, porque pueden haber estomatitis causadas. ¿Quién era el agente etiológico de la estomatitis vesicular infecciosa? ¿Quién era el agente etiológico? ¿Quién era el agente etiológico de la estomatitis vesicular? ¿El mismo de la rabia? No, léamelo bien. Búsquemelo, por favor. Ah, perdón. Sí, me está diciendo usted el género, pero sí, el género, pero específicamente la familia, un rhabdoviridae. Sí, se los hago ver. ¿Por qué? Porque yo siempre relaciono los agentes etiológicos que nos causan diferentes tipos que un mismo agente o de una misma orden nos puede generar diferentes tipos de enfermedades. El rhabdoviridae, claro, aquí va a cambiar el género. Sí. Muy bien. Las quemaduras químicas y térmicas, definitivamente en muchas ocasiones cuando damos alimentos exageradamente fibrosos, exageradamente viejos, cuando damos pastos que han sido demasiado madurados, pueden llegar a lesionar lengua. Y imagínense, además, pueden haber agentes bacterianos que nos pueden causar este tipo de lesiones en lengua, tal vez no tan críticos como este que vemos acá, pero sí hay que tener en cuenta que hay alimentos que pueden generar algunos tipos de lesiones a nivel de la boca. Quemaduras químicas y térmicas, ¿verdad? Esta que ven aquí, por ejemplo, es térmica, hay que tenerlo en cuenta. La enfermedad vesicular porcina, ya esto es en porcinos. La exantema vesicular porcina y también la estomatitis vesicular en porcino, que es muy similar a en bovinos. ¿Qué otra cosa? Eso mayormente ya vimos la fiebre catarral maligna, también puede generar lesiones similares. Por eso es que les pedí que la leyeran. En ovinos y caprinos también tenemos la lengua azul, tenemos el eczema contagioso y la ulceración en pata y labios que pueden ser también de forma traumática. Aquí está también la peste bovina. ¿Cuál era el IBR, jóvenes? ¿Cuál era el IBR? La rinotraqueitis infecciosa bovina, ¿verdad? Que como yo les digo, a manera coloquial lo llamamos más como IBR. También la diarrea viral bovina, ¿sí? Y no es que sea coloquial, ¿verdad? Es que es más fácil que decir rinotraqueitis infecciosa bovina. Por eso es que la gente lo denomina como IBR, incluso los expertos, los doctores ya experimentados. Igualmente, la diarrea viral bovina, que es la que vamos a ver en la tarde, ¿sí? Esta es lesiones, ¿verdad? Muy similares a la rinotraqueitis infecciosa bovina, lo recordamos, y también la fiebre catarral maligna.
Estas ulceraciones también se pueden dar, vean como no son tan críticas, pero también van a generar dolor. Van a generar dolor y negación a comer, que pueden estar en la diarrea viral bovina, por ejemplo. El diagnóstico de laboratorio, definitivamente en casos de fiebre aftosa se prefiere PCR. ¿Por qué creen ustedes que se prefiere PCR? Miren esta lesión, miren esa separación del casco. ¿Por qué creen ustedes que se prefiere PCR en el caso de fiebre aftosa? Es más específico, sí, ¿verdad? Es más específico. Y en estos casos que nos dicen, mire, usted como productor tiene que sacrificar a sus 20 bovinos y usted solamente me dice que hay sospechas por ELISA, por una serología, ¿verdad? Difícilmente o con un poco de duda usted va a decir, ok, lo voy a hacer, ¿verdad? Lo mejor es hacer PCR. En nuestro país no tenemos ninguno de estos 3 pruebas, ¿verdad? Se tiene que mandar a otros lugares, de acuerdo como a Panamá para hacer estas pruebas, ¿sí? Para hacer el PCR de fiebre aftosa. ELISA, por ejemplo, es aislamiento viral. ¿Bien? Entonces, las muestras son las secreciones que tenemos en vesículas, ¿sí? O en su defecto, digamos que ya no hay vesículas que solo sean ulceraciones, se puede preferir el tejido o un hisopado de estas áreas. Pero como les digo, el de preferencia son las ulceraciones, perdón, las secreciones que se encuentran en las vesículas. Las medidas de control es lo que más se realiza en nuestro país. Medidas de control, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como darles charlas constantemente a todas las personas, a los estudiantes, la parte académica. Se tienen muy en cuenta estas medidas de control que a pesar de que no existen en nuestro país, a pesar que no se han reportado, la vigilancia existe, que las precauciones, por ejemplo, si ustedes, bueno, sospechamos que hay grandes cantidades de estomatitis vesicular, pero hay que manejarlo con toda la precaución del mundo. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué sucede? No podemos únicamente pensar, estomatitis vesicular, lo voy a curar y lo voy a comercializar. No, lo mejor es que esos animales que me hayan presentado estomatitis vesicular permanezcan en mi acto. ¿Qué medidas vamos a tomar? El control del acceso de las personas y equipos al rebaño, control de introducción de nuevos animales, bien, porque como les digo, bueno, la gente va a decir, bueno, pero no tenía lesiones, no tenía signos clínicos, pero ya les dije, a pesar que el animal en 7 días, que el bovino, el ovicaprino, aquí sí digo animal porque puede ser general, a pesar que los animales hayan tenido un proceso positivo, se hayan curado, es decir, igualmente pueden ser portadores por un buen periodo de tiempo, ¿de acuerdo? El mantenimiento de la higiene de corrales, edificios, vehículos y equipos utilizados para el rebaño. Ya les dije algunos de los desinfectantes que usted puede utilizar, ¿verdad? Ya les dije, lejía no, el amonio cuaternario no es seguro, no nos va a permitir la eliminación del virus. Seguimiento, control y notificación de la enfermedad y eliminación adecuada del estiércol y de las canales. Aquello de que ustedes ven lesiones muy críticas y que digan, voy a vender la carnita, ¿verdad? No lo hagan, no lo hagan. Eso déjenselo a la gente que tiene malas intenciones. Ustedes son gente buena. Entonces, ¿qué es lo que se debe saber, verdad? Sobre el brote de aftosa, es que la aftosa es una enfermedad contagiosa de repercusiones económicas que pueden ser considerables. ¿Verdad? ¿Por qué? Se nos cierran las puertas para exportaciones, ¿sí? ¿Cómo se contagia el virus que se puede transmitir por el aire o contacto? Ya les dije, hay una forma aerógena que es la que va a transmitir mayormente el agente etiológico, ¿sí? Porque puede viajar kilómetros. ¿Y qué animales pueden tener esta enfermedad? Afecta a bovinos,
a búfalos, a porcinos, ovinos y caprinos. Aquí una de las grandes diferencias, por ejemplo, con la estomatitis vesicular, es que la estomatitis vesicular afecta a equinos, ¿de acuerdo? Mientras que la fiebre aftosa no. Los humanos pueden tener aftosa, según el ICA, no es una enfermedad que se transmita a humanos. Sí, se han reportado unos casitos raros, pero que no pasó a más. ¿Cuáles son los síntomas en animales? La fiebre aftosa provoca fiebre. Acá ellos han mencionado las úlceras como un síntoma, ¿verdad? Se clasifican mucho más como lesiones que como síntomas. O como signos clínicos. En la lengua y pezuñas. ¿Hay síntomas en humanos? ¿Verdad? Ninguno. Si un animal tiene aftosa, ¿se puede comer la carne y tomar leche de ese animal? Sí, no hay efectos de la aftosa en humanos, ¿verdad? El problema, insisto, es que no se puede trasladar el producto. Bien, imagínense que haya contacto de cárnicos con otros animales o imagínese usted lleve cárnicos a su hato, digamos que usted dice, bueno, voy a matar este animal y lo voy a llevar a la ganadería de mi compadre, ¿verdad? Le va a llevar la fiebre aftosa. Eso, bueno, vamos a hacer un asadito en la ganadería de mi compadre con una cervecita, ¿verdad? No, puede llevar al agente teológico, puede haber derramamiento de sangre, entonces, no, lo mejor es que no haya movilización de este producto. Obviamente usted no se va a enfermar si consume leche, obviamente usted no se va a enfermar si come la carne, pero hay otras situaciones epidemiológicas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se cura la aftosa? ¿Qué se hace con los animales? Algunas investigaciones sugieren que lo mejor es sacrificar a los animales, así como a los que se han tenido en contacto con estos, ¿sí? Hay varias formas en que se ha manejado la fiebre aftosa. Una de ellas, primero, es el diagnóstico certero de que sí estamos ante fiebre aftosa. Segundo, se ha manejado la vacunación, ¿verdad? No eliminación al 100% de los animales, sino que se ha manejado con vacunaciones. Y sí, en muchos de estos otros países han decidido el sacrificio de los animales. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a producir carne? Depende, hay que esperar por lo menos un periodo de cuarentena, ¿verdad? 2 meses, 6 meses, va a depender de qué tan afectado se vio su hato ganadero. ¿En cuánto tiempo descartar que no se van a contagiar otras regiones? Es un brote viral que se puede transmitir fácil, que tendrían que eliminar las conexiones comerciales en el país por un periodo como medida preventiva. Entonces, es lo que yo les digo, ¿verdad? Que si usted sospecha que tiene fiebre aftosa, desgraciadamente no puede al 100% decir sí tengo fiebre aftosa, desgraciadamente, pero no comercialicemos estos animales. No, si sabemos que tuvimos estomatitis vesicular, no comercialicemos estos animales, por favor. ¿Sí? Dejémoslo a nivel de nuestro acto, por favor. Bien, ¿dudas, consultas por el momento, jóvenes? Ya les dije, ¿verdad? No se transmite de manera vertical, no se transmite, perdón, era esto lo que iba a poner. No se transmite de manera vertical, no se transmite a la cría, pero